volverlo a grabar. Voy a empezar entonces a introducirte para que empecemos a divertirnos aquí. Bienvenidos a la entrevista de la revista Productive Magazine en español número 4. El día de hoy tenemos a José Miguel Bolívar, con quien yo creo que vamos a tener una, una deliciosa conversa y un momento realmente de deleite. José Miguel acaba de publicar su más reciente libro que se llama Productividad Personal. Aprende a liberarte del estrés con GTD o con GTD. José Miguel es una de las personas que yo tengo leyendo en español que escribe sobre GTD y cómo llevarlo realmente a otro nivel desde hace muchos años, ¿no? Inclusive mucho antes de que yo empezara a escribir en español en materia de productividad, ya podías encontrar a gente como José Miguel escribiendo, como Jerome, quien también ha estado en nuestra revista, que realmente son gente que ha llevado este conocimiento a otro nivel, dentro de España, inclusive a nivel mundial, ¿no? Gracias al Internet ya hoy en día muchas de estas barreras simplemente no existen. Pero déjenme introducirles a José Miguel. Cuéntanos un poco, José Miguel, para aquellos que no te conocen o que conocen a lo mejor no todo, quién es José Miguel y qué hace José Miguel. Muy bien, Augusto. Pues yo a día de hoy trabajo como consultor tanto en lo personal como en lo organizativo. Y dentro del ámbito de la productividad personal, pues efectivamente tengo una larga trayectoria asociada a la metodología GTD, de la cual soy usuario pues hace prácticamente 10 años y sobre la que llevo escribiendo en mi blog pues desde, también voy a hacer ahora dentro de nada cumpleaños, desde junio de 2008, ¿no? Em, ya te digo que ahora mismo mi actividad se centra principalmente alrededor de lo que es consultoría y formación en temas de productividad y eso es un poco como me defino a día de hoy, ¿no? Haces una distinción interesante. Hablas de efectividad y productividad y no te lo puedo dejar escapar porque creo que es una distinción realmente importante en la cual estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero me gustaría escuchar cuál es tu definición y por qué hacer esa distinción. Bueno, esta es una palabra que tiene un significado un tanto ambiguo en castellano, ¿no? Se le suele comparar o utilizar como sinónimo de eficacia, ¿eh? En ocasiones. Yo es una palabra que he tomado prestada de Peter Drucker. Peter Drucker en uno de sus libros viene a decir que la efectividad es la combinación de la eficacia y de la eficiencia, ¿no? Él dice que eficacia es hacer las cosas correctas, entendiendo por cosas correctas las que nos permiten alcanzar el resultado que buscamos, ¿no? Él habla de doing the right things Uh -huh. y dice que eficiencia es hacer las cosas bien hechas y el bien hechas tiene que ver con el uso óptimo de recursos, ¿no? Es decir, utilizar la cantidad mínima o óptima en cualquier caso de recursos que permitan la consecución de ese resultado, que sería el doing the things right, ¿no? Entonces él dice que efectividad es doing the right things right, ¿eh? O sea, es hacer bien o de manera óptima las cosas correctas. Y a mí es un término que me gusta mucho porque implica la parte de eficacia, que implica la parte de toma de decisiones que caracteriza al trabajo del conocimiento frente al trabajo manual, ¿no? En el trabajo manual la eficacia es algo que se presupone y entonces la mejora productiva generalmente es equivalente a la mejora de la eficiencia, ¿eh? Es decir, cómo hacer un uso más óptimo de los recursos necesarios para conseguir ese resultado de una forma que de alguna manera ya viene predefinida, ¿no? Sin embargo, en el trabajo de conocimiento, la productividad no solo depende de hacer las cosas de manera muy eficiente, sino que depende de hacer determinadas cosas y eso conlleva no hacer otras cosas, ¿no? Entonces a mí me gusta efectividad, porque incluye ambos matices y bueno, pues sigo usando el término productividad porque a la gente le es más familiar, pero también es un término que a un porcentaje importante de la población le genera cierto rechazo, ¿no? Porque hay mucha gente para la que productividad en el entorno de la empresa pues tiene estas connotaciones negativas en el sentido
de apretar las tuercas, ¿no? De bajar los salarios, de más horas de trabajo, de más horas de presencia en la oficina. Entonces, bueno, pues es un proceso lento, como el Coke y el Coca-Cola, ¿no? De ir acostumbrando Así es. al nuevo concepto, pero siempre que puedo empiezo a utilizar efectividad. Es muy interesante. Yo, al igual que tú, tengo algunos años siguiendo GTD y siempre he dicho que es bien, casi divertido ver a la gente que descubre GTD y empieza a ver, ¿no? Porque empiezan y efectivamente empiezan en un camino de productividad, ¿no? Y de repente llegan a un punto en el cual se dan cuenta de que no es acerca de productividad, porque ahora efectivamente antes podían hacer a lo mejor 5 cosas y ahora pueden hacer 25, pero hay un momento en el que te das cuenta que de todos modos existe un límite y ahora viene la pregunta de cuáles son las cosas que estás haciendo, ¿no? Ahora, puedo hacer todas estas cosas, pero son esas las cosas correctas, ¿no? Y se convierte en algo muy interesante, porque, y me gustaría escuchar cuál es tu experiencia, porque como coach, digamos, la experiencia es distinta, ¿no? Lo que yo he visto es que la gente llega a este punto y hay entonces dos caminos que tienden a ser bastante radicales. O GTD no sirve, ¿ok? Porque obviamente sí, estoy haciendo mucho más, pero no estoy igual de frustrado que lo que estaba hace un año, ¿ok? O viene entonces lo que yo llamo el paso a GTD 2.0, que es cuando agarras el sistema y lo vuelves a destruir para que ahora el sistema sea, y usando tus mismas palabras, un sistema de efectividad y no un sistema de productividad, ¿no? Y se convierte en una tarea ahí, en mi opinión, ahí es donde GTD en realidad saca a relucir algunas de sus características interesantes, pero como yo sé que tienes muchos años enseñando y muchos años en esto, ¿cuál ha sido tu experiencia con esas dos? ¿O has visto más caras de esa misma moneda, ¿no? Bueno, yo te puedo contar, Augusto, incluso mi propia experiencia personal, ¿no? Yo fui de esas personas, imagino una situación muy normal, que se acerca a GTD ante una necesidad de hacer más cosas. O sea, mi Culpable. intención, mi intención inicialmente era meramente cuantitativa, ¿no? Yo lo que quería era que las horas dieran más de sí y poder hacer más cosas en el mismo tiempo, que es una situación que me he encontrado y me sigo encontrando de manera repetitiva, ¿no? Efectivamente, como tú muy bien dices, al principio, de hecho, los propios libros de David Allen refuerzan esta situación en el sentido de que la parte de control es una parte que, a pesar de la complejidad que encierra, pues enseguida le ves la aplicabilidad, la utilidad, ¿no? La pones en marcha, mejor o peor, pero es cierto que el retorno está ahí. Es un retorno inmediato, luego pues te faltan los hábitos, te caes del carro, etcétera, pero lo ves aplicable, lo experimentas de manera inmediata. Yo en mi caso, la parte de perspectiva, mis primeras aproximaciones, lo dejé de lado y en parte lo dejé de lado porque, en mi opinión, es algo que David Allen no acierta a explicar con suficiente claridad, por lo menos para mí, ¿no? Se me hizo pesada, farragosa, no. Igual que le había visto mucha utilidad a la parte de control, lo otro me parecía algo, primero, como muy lejano en aquel momento, mi situación era con el agua hasta el cuello, Correcto. y luego tampoco era una cosa amena de leer, ni siquiera por curiosidad, ¿no? Entonces yo tardé muchos años, puede que 3 o 4, la verdad es que ahora no lo recuerdo, en una de las enésimas lecturas del libro, porque yo creo que Organízate con Eficacia lo he debido leer media docena de veces, ¿no? En una de las enésimas lecturas, ya desde una situación de control, o sea, ya acostumbrado a tener las cosas bajo Correcto. control, y realmente sí que empecé a descubrir el valor de la productividad, y a producirse toda esa reflexión de, oye, que a lo mejor esto no va tanto de hacer muchas cosas, sino de hacer lo que hay que hacer, ¿no? Y lo que conlleva el dejar sin hacer muchas cosas, ¿no? Y esto efectivamente, como muy bien apuntas, pues es una situación muy normal, ¿no? La persona más resistente a abandonar el paradigma de productividad como algo únicamente cuantitativo, pues se siente frustrada y abandona la metodología, ¿no? Pero francamente, mi experiencia es que la gente que persevera un poco en el uso de GTD, con el paso del tiempo, acaba llegando a descubrir la productividad. Yo, por lo menos, con los colegas con los que trabajo habitualmente, a día de hoy estamos todos de acuerdo en que la parte realmente potente
de metodologías como GTD, a pesar de estas ambigüedades que comentábamos o de la falta de claridad, con todo, la parte realmente potente, lo que marca una diferencia espectacular entre el antes y el después, es toda la parte de perspectiva, fundamentalmente porque es lo que te permite pasar a ser proactivo, ¿no? Que entronca un poco con Stephen Covey, toda la parte de la proactividad, ¿no? Del anticiparte, del no esperar a que surja el problema para atacarlo, sino intentar como hábito prever en la medida de lo posible lo que se pueda prever y actuar antes de que surja la necesidad o la obligación de Ujú. tener que actuar, ¿no? Sí, yo siempre he dicho que el interesante que mencionas a Kobe, porque yo siempre he dicho que aun cuando la gente piensa que es un libro que se volvió obsoleto, yo digo, no, no se volvió obsoleto. En realidad, sus hábitos, sus 7 hábitos, el que cambió fue el número 3. Y muchas veces yo le recomiendo a la gente que lea el libro, o sea, lean hábito 1, hábito 2, Get Things Done, de organizarse con eficacia de David Allen, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Porque efectivamente el otro libro viene a complementar una cantidad de cosas, el libro de Kobe viene a complementar una cantidad de cosas que van a esa segunda parte, ¿no? Eh, que van a esa reflexión. Y como bien dices, ¿no? Mucha gente llega a ese punto de reflexión y sí, es una falta del libro. No que creo que el libro está mal, simplemente es un concepto que es muy difícil de explicarle a la gente, así como era muy difícil explicarle a la gente cómo iban a obtener ese control, porque yo no sé en tu caso en particular, pero yo recuerdo la primera vez que yo leí el libro y leí el libro y decía, y ahora, o sea, lo que me está diciendo, mi primera reacción, ¿no? Eso obviamente evolucionó con los años, pero mi primera reacción fue, o sea, lo que me estás diciendo es que en vez de tener una lista de 6 páginas, voy a tener 6 listas de una página. Y creo que es una reacción muy común. Después entiendes la importancia de, así como si sigues creciendo dentro de la metodología, te adentras dentro de la importancia de la perspectiva y muchas otras cosas, ¿no? Pero efectivamente, al principio trae ese golpe. Yo no sé si en España están disponibles el otro libro, porque él en el segundo libro, Making It Work, o sea, no sé cuál sería la traducción en español. Haz que funcione, Haz que creo que es. funcione, haz que funcione. Ya obviamente ese libro ya lo leíste ya dentro de una perspectiva muy distinta, pero yo digo que ambos libros son importantes, ¿no? Porque el primer libro, como tú mencionas, hace un énfasis increíble en el control. El segundo libro, en cambio, pasa gran parte del libro haciendo énfasis en la perspectiva, pero es difícil de recomendar la lectura en el sentido de que, como bien dices, si no tienes el control, no puedes ver la perspectiva. No sé cuál fue tu experiencia cuando tú leíste ese libro, porque ya por lo que estamos hablando de tiempo, ya tenías un sistema sólido, una aplicación sólida, inclusive ya tenías tiempo enseñándolo, ¿no? ¿Cuál fue tu impresión con ese libro en particular? Bueno, yo en aquella época, Augusto, todavía no enseñaba GTD, algo muy puntual, ¿no? Pero yo lo leí cuando se tradujo a la versión al castellano, Ujú. salió publicada en febrero de 2011. Y sí, pues yo por aquella época llevaba ya pues prácticamente 5 o 6 años usando el Correcto. método. Em, a mí me gustó mucho el libro en general. En general, yo primero, pero además me lo leí en inglés, ya lo pude conseguir por Amazon. Y frente al primero, que también me había leído en primer lugar en inglés, que me pareció un libro complejo para un no nativo, Ujú. el segundo se notaba que era un inglés mucho más internacional, un inglés mucho más de negocios, mucho mejor editado el libro, ¿eh? Y me gustó mucho el balance que hace entre control y perspectiva, porque en la traducción española prácticamente la mitad de las páginas son de control y la otra mitad es de perspectiva, ¿no? Entonces, ese fue realmente un poco el punto que a mí me empezó a llamar más poderosamente la parte de perspectiva. Yo ya llevaba un tiempo, antes de que saliera el segundo libro, dándole vueltas al tema, pero realmente aquello sí que me acabó de lanzar hacia adelante, ¿no? Yo, de todas maneras, para serte sincero, eh, no fui capaz de alcanzar a ver todo el potencial de la perspectiva hasta que no eh, me formé como coach, ¿no? Es decir, David Allen es coach, él es coach, está formado como coach, Ujú. y entonces cuando tú accedes a formación en coaching, pues descubres pues muchas de las cosas que David Allen de alguna manera
asume, ¿no? Pues es conocimiento tácito que él tiene, entonces no aparece de forma explícita en el libro y eso a mí en su día me generó huecos, ¿no? Hay zonas donde de alguna manera lo tienes que interpretar, ¿no? Entonces a mí la formación como coach sí que me permitió el acabar de completar esos huecos y el pasar a un nivel superior en cuanto al valor que llegué a encontrar en esta parte, ¿no? Yo ahora estoy empezando una serie en el blog hablando de perspectiva porque creo que David Allen, en un intento por hacer fácil y asequible la perspectiva, cae un poco en la sobresimplificación, ¿no? A mí una cosa que me crujía mucho era esa supuesta progresividad entre niveles, ¿no? Es decir, que del 1 de una manera más o menos natural pasabas al 2, al 3. Claro, esto luego con el tiempo te vas dando cuenta de que, en mi opinión, no es así, ¿no? Es decir, el Claro. tipo de perspectiva que tú puedes alcanzar revisando tus siguientes acciones o tus proyectos, pues es completamente distinto al que obtienes cuando revisas tus áreas de enfoque o de responsabilidad, ¿no? Entonces, pero luego cuando vuelves a los objetivos, vuelves a estar mucho más cerca de tus proyectos, ¿no? Es decir, que es un modelo que a mí me parecía menos armónico de lo que aparentemente se intenta explicar en el libro y me hacía Correcto. sentir torpe, ¿no? Decía, a ver, algo me estoy perdiendo porque no... Entonces yo te digo que con el paso del tiempo y complementado con otro tipo de formaciones, Ujú. sí que he visto un poco el fondo. Yo creo que esto es importante y a la gente cuando critica además los libros y, por ejemplo, el primero, la traducción al castellano es francamente mala, porque los libros en inglés de David Allen ganan mucho. Cuando la gente dice que son libros que no se acaban de entender bien o que son densos, etcétera, yo lo que les digo es que no se queden en la superficie, ¿no? Que al final GTD son dos cosas. GTD es un conjunto de hábitos productivos universales y luego es una visión particular, que es la de David Allen, de Ujú. cómo esos principios se pueden cohesionar en un sistema para sacarles partido. Pero para mí lo importante es pasar un poco de la propuesta concreta que hace David Allen e intentar ir al final, ¿no? Al fondo del principio productivo. Porque puede que haya más formas de aplicar ese mismo principio productivo. Y realmente lo que a ti te va a hacer una persona más efectiva no es el que sigas una receta concreta, sino el que entiendas el por qué tienes que hacer las cosas de una forma y no de otra y qué ganas cuando las haces de esa otra forma, ¿no? Eh, esto para mí fue muy importante porque en ese momento dejas de buscar excusas, ¿no? Y de criticar y dices, bueno, vamos a ir a la esencia de lo que dice este hombre, ¿no? En muchos casos comparto 100% la propuesta que hace, en otros casos no, pero entiendo a dónde quiere ir a parar y entonces, pues como entiendo dónde quiere ir a parar, también le veo el valor, ¿no? Yo creo que este es un Correcto. ejercicio que es importante porque hay mucha gente que a mí me ha dicho que no se ha conseguido acabar los libros de David Allen, ¿no? Entonces, a ver, esto es como si el portero del piso en el que vive tu padre es un borde. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de ir a ver a tu padre? O sea, claro, es algo que puedes obviar, Claro, ¿no? Dices, claro. lo importante, tú vas a ver a tu padre y sería mejor que el portero fuera simpático, Sí, pero pero sí, si es un pero borde, ¿qué le vas a hacer, no? Entonces yo creo que ese es la mentalidad con la que se debe abordar la mejora de la productividad, ¿no? Es ir a la esencia, a qué hábitos te hacen productivo y por qué te hace productivo ese hábito, ¿no? Porque hay gente que dice que GTD es muy rígido, ¿no? Es que es un sistema muy rígido, es que es muy complejo, ¿eh? Yo digo, no, a ver, ni es rígido ni es complejo. Compleja es tu vida, ¿eh? Y rígida es la interpretación que tú haces del método, ¿eh? O sea, oye, esa frase hay que copiarla porque es cierto, sí, compleja es tu vida y Ricky es la interpretación que tú estás haciendo del mismo. lo que comentabas de las listas, ¿no? Dice, claro, es que son muchas listas. Digo, a ver, es que si tú solo tuvieras que hacer 10 cosas, te sobraban los contextos. Ujú. Claro, o sea, el que tú necesites tener 15 contextos llenos de cosas es porque tienes esa complejidad. Y con el otro ocurre un poco lo mismo, ¿no? Al final, no es que sea complejo, es que el sistema se adapta a tu complejidad y no es que sea rígido, es que un principio universal, la palabra universal significa eso, ¿no? Significa que es un principio que le vale a todo el mundo. O sea, nadie en el planeta es más improductivo por revisar las cosas que se ha apuntado en un sitio que dice que tiene que hacer. Nadie. Ujú. A ti te puede tocar las narices más o menos tener que revisar, pero no lo llames Pero, rígido, ¿no? correcto. Es un poco la idea. Correcto. Ahora, interesante que mencionas la rigidez, ¿no? Porque
porque sí, efectivamente, y esa frase voy a tenérmela que robar, porque realmente es brillante, ¿no? No es que el sistema es complejo, tu vida es compleja, y no es que es rígido, es que la interpretación que le estás dando es rígida. Y ha sido una de las cosas que la interpretación rígida, con la cual yo me he encontrado también mucha, digamos, resistencia, ¿no? Yo recuerdo hace años, 10 años quizá, cuando yo empecé a conversar de un contexto fue mi primer contexto que no estaba dentro de los 7 contextos del libro, ¿no? Y era a Excel, ¿no? Porque en base al trabajo que yo hacía en ese momento, yo descubrí que si yo agrupaba todas las tareas que tenían que pasar en Excel, aumentaba la efectividad de mi trabajo de una manera significativa. Y recuerdo en ese momento, muchos años, la gente escribiendo, ¿cómo es posible? Excel, ¿a quién se le ocurre? Eso no ya no estás haciendo GTD. Y yo decía, no, el principio sigue siendo igual como David Allen ha dicho abiertamente en alguno de sus libros que él en algún momento de su vida tenía un contexto que decía en el barco, ¿no? Igualmente, en este caso era Excel, ¿no? Igualmente yo he sido un proponente de geocontextos, ¿no? Y yo vivo en geocontextos. Mi aplicación de elección, uno de mis elementos favoritos es el geocontexto, porque hay una cantidad de cosas que están dentro de esas listas, dentro de esos contextos, que a mí me encanta no tener que pensar de ellos, ¿no? O sea, simplemente paso y el teléfono vibra y dice, señor, devuélvase, ¿no? Porque no solamente es la complejidad, como tú bien dices, de la propia vida de uno, sino cuán fácil puedes hacerte a ti mismo, ¿ok? Por el momento en el cual tú estás. Yo digo que todos tenemos un momento en el que somos muy inteligentes y un momento en el que dejamos mucho que desear. ¿Okay? Eso es todo, sin ofensa a absolutamente nadie. Y tu trabajo, mi opinión, y es una de las cosas que GT hace increíblemente bien, es cuando estás en ese momento inteligente, ¿ok? Prepara todo para que cuando dejas mucho que desear, pareciera que no estás dejando nada que desear. Pero, entonces déjame preguntarte, ¿no? Dentro de toda esa complejidad y dentro de esa rigidez, porque tu vida sin duda alguna es compleja, no existe nadie que la tenga simple, pero tu interpretación no es necesariamente rígida, pero dentro de esa interpretación, ¿qué cosas has integrado a tu sistema que son, vamos a decir, inspiración propia o que has copiado de algún lado y que descubriste, oye, encontré a alguien que dijo el Excel y lo he integrado a mi vida? ¿Qué tiene tu sistema? ¿Cómo es tu sistema? ¿Y qué es lo que hace el sistema de José Miguel Bolívar único? Bueno, esto me has puesto en un pequeño compromiso, ¿no? Porque lo que voy a decir para muchos puede ser casi un sacrilegio, ¿no? Bueno, Yo a día de hoy, para protegerte del sacrilegio, te voy a decir lo siguiente, ¿no? Cada vez que necesites poner a quien cae del sistema y a quien falla del sistema y a quien el sistema se le llena me puedes usar de ejemplo, ¿no? Yo digo muchas veces, yo descubrí el libro en el 2003, o sea que voy para 12 años. Y me gustaría decir que ya no me caigo del carro, y lo que he descubierto es que las caídas ahora lo que son más espectaculares que lo que eran antes, ¿no? La única diferencia que sí es importante mencionar a la gente que nos escucha y que nos lee, no es que no me caigo del carro. Me caigo del carro igual, estoy seguro, David Allen mismo ha dicho, él se cae del carro. La diferencia está que con los años he aprendido a detenerme en ese momento y volverme a montar en el carro. Y creo que eso es lo que hace una distinción realmente importante. sí, sí, es importante. Te decía, yo al principio, bueno, una de los rasgos de mi carácter es que cuando desconozco un tema soy bastante prudente, ¿no? Desde muy jovencillo eh, me gusta sentir un cierto grado de seguridad antes de introducir cambios, ¿no? O sea, eh, si tú me dices que para hacer algo que yo nunca he hecho antes debo seguir una serie de pasos, yo los voy a intentar seguir de la manera más fidedigna hasta que experimente un grado de seguridad lo suficientemente alto como para decir, bueno, creo que esto ya lo domino, creo que ya lo hago bien y ahora puedo empezar a hacer pruebas, ¿no? Entonces yo durante muchísimos años, y muchísimos años puede que fueran 5 o 6 años, he utilizado GTD absolutamente de manera escrupulosa, ¿no? Me
me han llamado muchas veces talibán del GTD, ¿no? Sí, absolutamente escrupuloso con todo lo que decía David Allen. Lo que pasa es que es cierto que David Allen hay muchos elementos de la metodología en los que se limita a decirte qué hay que hacer, pero no explica cómo. Esto también me lo ha dicho mucho usuario de GTD, esta ausencia de algunos cómo fundamentales genera mucha inseguridad en el aprendiz de GTD, porque tú pruebas lo que tú crees que deberías hacer en ese cómo, pero bueno, te equivocas, porque la probabilidad de que aciertes a la primera es pequeña, entonces muchas de esas cosas que pruebas no funcionan, tienes que probar otras cosas, ¿no? Y esto realmente te genera inseguridad. Yo tardé 1 año y medio en dejarme de caer del carro de manera más o menos sistemática, ¿no? A pesar de utilizar el método, como te digo, de manera escrupulosa, o al menos intentarlo. Pero pasados esos primeros años y un poco también en la medida en que profundicé en la parte de la perspectiva y esta formación que te decía como coach, y también un poco en paralelo con la necesidad de empezar a explicar a otras personas cómo yo usaba el método, ¿no? Yo para dejarme de caer del carro, lo que tuve que empezar a hacer fue asumir, ir a esos principios, ¿no? Y entonces, en lugar de quedarme en la propuesta concreta de GTD, trascender la propuesta, ir al principio en el que se fundamentaba la propuesta e intentar hacer otra propuesta alternativa que me permitiera implantar el principio, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los contextos. David Allen dice literalmente en su primer libro que un contexto es aquello que necesitas para poder hacer la acción. Lo dice textualmente, ¿no? Entonces, claro, yo recuerdo hace unas semanas hablando con mi hija, que usa GTD, cuando ella montó su GTD, hablando sobre, para hacer sus tareas del colegio, cuál sería el contexto, pues yo le dije que sería cuarto, ¿no? Su habitación. Y hace unas semanas discutíamos que me decía que, papá, es que me has engañado porque ese no es el contexto. El contexto es mochila. Porque yo donde llevo los Claro. deberes es en la mochila. Si me he dejado la mochila en casa de una amiga, aunque esté en mi cuarto, no lo puedo hacer, ¿no? Y si estoy en casa de una amiga con mi mochila, sí lo puedo hacer, ¿no? Entonces, el concepto de qué necesito como definidor del contexto, pues efectivamente el Excel, o sea, yo para hacer esto que necesito tener el Excel, y si no estoy en un sitio donde tengo mi Excel, pues no lo puedo hacer, o sea, no es ordenador, no es trabajo, no es oficina. Entonces, yo a día de hoy, lo que te decía del sacrilegio, utilizo el 100% de los principios productivos que conlleva GTD, pero la forma de aplicarlos es, en algunos casos, bastante distinta de la que dice GTD. Por ejemplo, te voy a decir un par de ejemplos claros. David Allen, cuando tú estás procesando la bandeja de entrada, plantea una pregunta que ¿es accionable? Claro, en sentido estricto, quitando la basura y la información, todo es accionable. No, es así. Correcto, no, 100% de acuerdo contigo, sí. Entonces, si tú sigues esto como él dice que hay que seguirlo, lo que ocurre es que todo va en el workflow de David Allen, acaba todo en los contextos o en la agenda. A mí eso me pasaba. Yo tenía 300, 400 acciones en mis contextos y no entendía qué estaba pasando ahí, ¿no? Claro, pero luego empiezas a atar cabos sueltos, ¿no? Dices, a ver, pero hay un proceso de revisión semanal, ¿no? Y hay un sitio que se llama incubadora. Claro, a lo mejor este accionable le falta un matiz, ¿no? Y es accionable, pero además requiere una acción más o menos inmediata. Porque a lo mejor es algo accionable, pero que requiere accionar dentro de 2 semanas o dentro de 2 meses, ¿no? Entonces, claro, yo la pregunta que yo me hago a mí mismo es, ¿requiere acción en los próximos 7 días? Claro, entonces, eso automáticamente te acota muchísimo el volumen de acciones, porque permite incubar un volumen masivo de cosas que de todas maneras probablemente no te va a dar tiempo a llegar y que te están creando ruido, creando complejidad, porque no es lo mismo revisar 80 acciones en los contextos que 300. Entonces, este es un pequeño ejemplo, ¿no? Y el otro que quiero comentar es el de la regla de los 2 minutos, ¿no? La regla de los 2 minutos, en mi opinión, es un error metodológico grave de David Allen. Entiendo el glamour, el atractivo para el usuario novato, ¿no? Pero hasta que yo no deje de aplicar la regla de los 2 minutos,
vaciar la bandeja de entrada era casi tarea imposible para mí. Me liaba con los 2 minutos, que luego eran 10, que luego eran 20, al final algo me interrumpía, la bandeja se quedaba a medias. Ujú. Hasta que adopté la disciplina de no, estás a pensar y decidir y solo a pensar y decidir, ¿vale? A vaciar la bandeja. Y si tardas poco, pues te lo dejas en la bandeja o le pones un asterisco si es un mail o te lo metes en una carpetita temporal, pero el foco de procesar es vaciar, ¿no? Hasta que yo no llegué a esa conclusión, no conseguía vaciar una bandeja en 15, 20 minutos, que es lo que tardo ahora en procesar una bandeja con 100 mails, ¿no? Claro, esto, al final, los principios de David Allen es cuando estás a pensar lo que tú decías antes, y cuando estás a ejecutar, ¿no? Ese es el principio de fondo. Que luego este hombre, en un momento dado, te haga una recomendación que va en contra del principio, no deja de ser una anécdota, ¿no? Y yo creo que hay que ir Correcto. más allá de la anécdota, porque el mérito que tiene David Allen es que es el primer tío que es capaz de proponer un sistema sólido y coherente que realmente tiene un impacto brutal en la efectividad del trabajo del conocimiento, ¿no? Porque Covey es un precursor, pero al final Covey es incapaz de aterrizarlo en una operativa tangible que realmente te permita ganar control y generar esos resultados diferenciales, ¿no? Así Que sí que es. te permite GTD. Creo que el error es el talibanismo este, ¿no? El quedarnos en la propuesta concreta de cómo aplicar los principios en lugar de centrarnos en identificar los principios. Al final, un contexto, ¿cuáles son los principios detrás del contexto? Pues hombre, hay uno de eficiencia, agrupa todo lo que tengas que hacer en un mismo sitio, en los geocontextos que tú decías, ¿no? O que tengas que ver con una misma persona o que necesites una misma herramienta. Esto es un criterio de eficiencia. Pero hay otro criterio que es un criterio de atención. Es decir, si tú tienes que revisar una lista de 200 cosas, no la vas a revisar. Si no la revisas, ¿cómo vas a estar seguro de que estás haciendo lo que hay que hacer? Ujú. Claro, si la lista tiene 10, 15, 20 elementos, sí la puedes revisar y entonces cuando eliges uno, pues sabes que no estás haciendo. Entonces, claro, yo creo que todo este tipo de cosas es donde es lo que yo he intentado un poco explicar en el libro, ¿no? Porque yo realmente lo que explico no es GTD, es un poco el cómo yo he conseguido sacar partido a los principios de GTD, ¿no? Que por otra parte, pues muchos de ellos son principios que ya existían antes de GTD, ¿no? Yo siempre hablo de esto que decían nuestras abuelas, de estar a lo que estás. Así es. Céntrate, estate a lo que estás. Al final es gestión de la atención, ¿no? Es mucho gestión de la atención y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Yo digo que ahí es algo muy interesante porque cuando uno va a COVID, el cambio era obvio, ¿no? Que se necesitaba un COVID. Cuando llegó David Allen, el cambio era obvio. Y el cambio de hoy en día nadie lo ve. Es muy interesante lo que tú mencionas sobre tu hija. El contexto es mochila. Y sí, cuando ella o sea, cuando tú lo presentas así, sí, tiene tanto sentido y tanto sentido aplicable a tanta gente y efectivamente el contexto en general que recomendaríamos sería cuarto, ¿no? pero, pero es realmente interesante. Pero déjame hacerte una pregunta, porque hiciste un comentario bien interesante, ¿no? Es un problema similar al que tú mencionas con los 2 minutos, especialmente durante mi revisión, al punto que hace muchos años decidí que yo lo que iba a hacer era que todo eso que era rápido lo iba a poner en una, no, en una hoja al lado, ¿no? O sea, que sacaba una hoja de papel y ahí iba anotando, pero no perdía. Y ya sabía que en lo que yo terminara de procesar, entonces lo que iba era simplemente a esta bandeja que ya sabía que dependiendo del número de cosas me iba a tomar 10, 15, 20 minutos liquidarlos todos, ¿no? En vez de romper el tren de pensamiento. Un poco, un poco lo mismo que pasaba con el contexto de Excel. La razón por la cual el contexto de Excel era tan poderoso o es tan poderoso no es el contexto como tal. Es que en lo que yo hago la primera tarea que tengo en esa lista, la primera acción en esa lista en Excel, mi cerebro está automáticamente concentrado en Excel. La segunda es más rápido, la tercera es más rápida y así, porque el cerebro no tiene que tratar de volver a enfocarse y volver a sacar de la memoria cómo funciona Excel, ¿no? Pero pero tú dices algo muy interesante, dices, yo cambié la pregunta, es accionable en los próximos 7 días, lo cual es una pregunta brillante, voy a decir, ¿ok? Porque aquí se la nota empezar a hacerme esa pregunta en vez de simplemente accionable, porque yo tiendo a pensarlo es accionable a corto plazo, pero en realidad lo puede ser tan preciso como eso, ¿no? Igual que probablemente para ti una de las cosas que yo considero que es crítica es la revisión semanal.
y que para mí fue difícil implementar al punto que yo tuve que entender que tenía que hacer trucos, ¿no? Para poderla implementar. Yo solamente hago mi revisión semanal en un cierto lugar, es un Starbucks, ¿ok? Pido un café que solo pido cuando me siento a hacer revisión semanal, ¿ok? Y pongo un disco de música clásica que solo pongo cuando voy a hacer revisión semanal. De manera tal de que el consciente y el inconsciente no tengan que decir, ok, finalmente el Señor aquí ha decidido que él va a hacer revisión semanal, vamos a dejar de luchar en contra de él y a tratar de ayudarlo, ¿no? Pero obviamente, si tú, para que esta pregunta, y la pregunta como pregunta es muy poderosa, funcione, requiere tener por detrás una revisión semanal muy regular y muy constante. Entonces, o sea, entiendo que hoy en día a lo mejor no se ve, pero al principio, ese es, en mi opinión humilde, uno de los hábitos más difíciles de instaurar, ¿no? Dentro de todos los hábitos que trae el libro de David Allen. ¿Cuáles fueron los trucos que puso José Miguel para poderlo hacer? Porque si no hubo un truco, probablemente estuvo complejo implementarlo, ¿no? Bueno, las dos cosas, Augusto. Realmente para mí la revisión semanal fue mi talón de Aquiles. Yo tardé año y pico en, como te decía, en dejarme de caer del carro y Uh el -huh. motivo fue que no hacía regularmente la revisión semanal. Y el principal motivo por el que no hacía la revisión semanal era por la pereza que me daba revisar la incubadora. En el momento en que yo me doy cuenta de que todo es accionable y que necesito, para ganar foco, el discriminar lo que requiere una atención inmediata de lo que podría no requerirla o Uh -huh. podría requerirla más adelante, me encuentro con que empiezo a incubar de manera masiva, pero claro, si no reviso consistentemente esa incubadora, pues no incubo. Y si no incubo, saturo mis contextos, ¿no? Entonces, a mí lo que me permitió afianzar el hábito de la revisión semanal fue introducir una modificación también en la incubadora que plantea David Allen, ¿no? Eh, porque el problema que tenemos las personas es que sobre una pieza de información la completamos. Entonces, David Allen en su libro habla de las listas algún día tal vez, no dice que tenga que ser única, y dice que las listas hay que revisarlas en la revisión semanal, pero tampoco dice que haya que revisarlas todas. Uh -huh. Entonces, un cambio que yo introduje, probé muchas fórmulas, de hecho, si buscas en el blog, pues se van viendo ¿eh? La 2009, evolución, esa es la 2011, evolución. sí, 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 sí. porque lo iba compartiendo, ¿no? Yo llevo muchísimos años en el que hago un split en la incubadora entre cosas que incubo pero me comprometo a revisar semanalmente y cosas que no voy a revisar. Y no las voy a revisar porque no tiene sentido revisarlas. Y la gran noticia es que el 80% de la incubadora es absurdo revisarlo semanalmente. Yo tengo 200 ideas, por ejemplo, para poder escribir en el blog, ¿no? Ideas potenciales. Puedo tener 80 o 90 libros que me gustaría leer, otras tantas películas, restaurantes que me han recomendado. O sea, yo en mi incubadora a día de hoy tengo más de 800 Uh elementos, -huh. que solo tiene sentido que me plantee revisar bajo demanda. Es decir, si yo termino un libro y voy a empezar otro, me voy a mi incubadora de libros y elijo un libro de ahí. Pero no tiene ningún sentido que yo me revise semanalmente mi lista de libros en algún día tal vez mientras me estoy leyendo un libro, ¿no? Bueno, Correcto. pero en sentido estricto lo que dice David Claro, Allen en es lo que sentido dice David Allen. 100% de acuerdo, 100% de Entonces, acuerdo. claro, yo introduje una lista que se llama, en inglés sería Not This Week, Not this esta week, semana no, right? y esta lista son cosas que yo sé que esta semana puedo no hacer, no van a explotar, no van a tener consecuencias graves, pero me comprometo a revisarlas semanalmente de forma escrupulosa porque esa situación podría evolucionar. Y a lo mejor la semana que viene sí requiere que haga algo con ellas. Claro, esta lista es el 20% de la incubadora y el 80% de la incubadora no lo reviso. Esto para mí fue crítico, ¿no? Porque esa pereza que me daba el enfrentarme a los 1000 elementos de la incubadora, pues se vio sustituida por unos ciento y pico, ¿no? Claro, no tiene nada que ver, ¿no? Por eso te digo que el principio de David Allen es, hay cosas que te tienes que comprometer a hacer ya, ¿no? Y hay cosas que puedes posponer el comprometerte a hacerlas, Uh ¿no? -huh. Que es lo que incubas. Claro, el que él te diga que tienes que revisar todo o no, bueno, pues es como él lo ve, ¿no? Pero tú estás traicionando el principio productivo dividiendo en dos la incubadora.
No, No. ¿No? Entonces, el problema de la gente cuando cambia GTD es que cambia sin saber que cambia, ¿no? O sea, el problema de GTD es que si cambias algo que afecta al hábito, el método deja de funcionar. Entonces, claro, hay cambios que no afectan al hábito y hay cambios que afectan al hábito. De hecho, mi tesis es que a GTD le falta lo que yo llamo un anillo, ¿no? Y creo que le falta un anillo porque, por supuesto, todo esto son mis teorías, ¿no? Pero creo que David Allen en algún momento se vio asustar cuando vio la aparente complejidad que estaba tomando el método. ¿Qué te quiero decir con el anillo? Pues igual que a la incubadora realmente le falta necesitas revisar esta incubadora semanalmente sí o no, ¿eh? Y te daría 2 contenedores, pasa lo mismo con la lista a la espera o con la lista de proyectos. Hay cosas que es más que suficiente revisar una vez a la semana que tienes delegadas o que son proyectos. Pero todos tenemos algunas cosas delegadas o algunos proyectos para los que la revisión semanal es una frecuencia insuficiente. ujú, Si tú me pides una cosa el lunes, te la tengo que mandar el viernes, no lo puedo tener en la revisión semanal. Claro, entonces David Allen te dice que lo tienes que revisar en la revisión semanal, no te dice que hay que revisar la lista a la espera diariamente, ni la lista de proyectos. Y no hay que hacerlo. ¿Cuál es el principio productivo? El principio productivo es intentar encontrar un equilibrio entre el control que te da la revisión y el tiempo que tienes que dedicar a revisar. Ese es el correcto. principio productivo. El cómo lo apliques, David Allen te hace una propuesta. ¿Es la única? No. ¿Es la mejor? Pues puede que sí o puede que no. Puede que sí, Entonces, puede yo que creo que ese no. es un poco el tema. Por eso te digo que lo que yo uso, yo tengo una lista a la espera de revisión diaria que tiene a lo mejor el 3% de todo lo que tengo delegado Correcto. y el 97% está en la lista a la espera de revisión semanal, pero sí tengo ese 3%. Y lo mismo con la lista de proyectos, ¿no? Entonces ya te digo que yo lo que uso a día de hoy, si tú vas a los principios productivos 100%, 100% GTD, pero he incorporado otras cosas que he ido aprendiendo a lo largo de los últimos años que he hecho en falta en el método y que a mí me ayudan a hacer lo que dice David Allen de manera más estricta. Y luego he incorporado mejoras que hacen el método más usable, en mi opinión, y en opinión de la gente con la que he compartido este tipo de mejoras, ¿no? Correcto. Correcto. Y desde el punto de vista de esa revisión diaria, o de esa revisión semanal, perdón, esa revisión semanal, ¿pasa ahí en tu oficina donde estás hoy? ¿O vas, sales de paseo? ¿Qué, hay algún, quizá ritual no es la palabra, pero hay algo, pero es prácticamente un ritual, ¿no? Hay, Es un ritual. qué hace José Miguel Bolívar para ponerse en ese estado? Porque de vuelta, hemos hablado mucho del enfoque y de mantener la concentración, y tú has dicho, no, y yo cuando estoy ahora procesando mi bandeja, esto es lo que he aprendido, a mantener el enfoque y las otras cosas tienen que esperar. Entonces, si tú has logrado ser exitoso dentro de esta revisión semanal, obviamente es porque existe un ritual, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que no están en el libro, ¿ok? Y que faltan en el libro, así como tú dices, hay ciertas cosas que faltan del libro. Yo estoy seguro que David Allen tiene su ritual, lo compartirá o no lo compartirá, Sí, pero existe un ritual muy específico y muy preciso, ¿no? Así como el mío incluye ir a tomar una bebida especial en Starbucks con un tipo de música, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Cuál es ese ritual? ¿Qué hace José Miguel Bolívar en el momento que él dice es momento de hacer la revisión semanal? pues mira, yo efectivamente, y además es un consejo que siempre doy a las personas con las que trabajo, ¿no? Es el háztelo agradable, ¿no? Lo que tú comentabas, y desarrolla el hábito, somos animales de costumbres, entonces intenta hacerlo el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar. Yo cuando empecé a utilizar el método, bueno, pues lo hacía los viernes por la tarde, ¿no? Me marcaba en Outlook un appointment recurrente Uh -huh. que de alguna manera porque claro, antes de hacer esto, pues me convocaban a una reunión y ya tenía la excusa perfecta para saltarme la revisión semanal, ¿no? Entonces la forma de dejar de engañarme a mí mismo fue el comprometerme a una reunión conmigo mismo los viernes por la tarde, y lo hacía los viernes por la tarde porque me permitía al llegar a casa acabar de revisar la parte personal que a lo mejor no tenía de bandejas, etcétera, Uh -huh. y desconectar el fin de semana, que en aquel momento pues era uno de mis retos, ¿no? A día de hoy, pues muchos viernes estoy trabajando en clientes o estoy de viaje y me rompe esa rutina, con lo cual ya hace años que lo moví al domingo eh, antes de comer. También es verdad que soy más flexible con las rutinas. Lo hago el fin de semana, pero lo he desrutinizado un poco. Siempre que puedo lo intento hacer el domingo antes de comer. Eh,
¿Por qué? Pues porque suele ser un momento en el que si tengo algo pendiente para el fin de semana ya me lo he quitado, es un tiempo muerto, generalmente la casa está bastante tranquila, eh, sobre todo en invierno pues suelen ser de las horas de más luz natural, ¿no? Entonces al final el fin de semana me permite desconectar, no es una obligación más Ujú. y el momento de la semana me permite tener el domingo una panorámica de la semana que empieza y además tengo margen por si surge algún imprevisto, la tarde del domingo todavía podría improvisar, ¿no? Entonces me funciona bastante bien y la rutina es muy sencilla, me preparo un café, me bajo a la habitación donde estoy haciendo la entrevista, que es mi despacho aquí en casa, y, y bueno, pues si tengo algo pendiente de procesar, lo proceso. Sigo bastante escrupulosamente lo que dice David Allen, ¿no? Proceso mis bandejas, tengo esas bandejas que se ven ahí detrás, que esas solo las proceso una vez a la semana, ¿eh? Ahí pues está el correo postal, los tickets de viaje, ¿eh? Todo este tipo de cosas. Eh, Vacío todas las bandejas físicas, que son poquitas, lo tengo muy optimizado. Reviso todos mis contextos y reviso pues un poco todo lo que son las listas, ¿no? Esta semana no, a la espera, etcétera. Y evidentemente pues es el momento en que doy un vistazo a mis proyectos, a mi agenda. Me gusta mirar la agenda 4 o 5 semanas a futuro para ver si tengo pues más trabajo de casa, menos de casa, más viaje, menos viaje. También suelo mirar la semana que ha terminado, como recomienda David Allen, por ver si hay que reagendar alguna cosa. Ujú. Vamos, si soy bastante escrupuloso con la metodología, lo tengo bastante optimizado. Eh, yo nuevamente en este principio de equilibrar el tiempo que inviertes en revisar y el grado de control que te aporta, a día de hoy estoy en una situación un poco menos purista de la que plantea David Allen, ¿no? Si puedo, es decir, para mí la revisión semanal tal y como la plantea David Allen eh, tiene la pega, por lo menos para mí, de que se me hace bola, ¿no? Se me hace una cosa como muy densa. Entonces, si la semana no me lo permite, pues hago una revisión como hay que hacerla. Pero si la semana me lo permite, prefiero hacer revisiones parciales. Prefiero hacer revisiones parciales. Porque al final hay muchas cosas. A ver, yo me puedo revisar todos los proyectos el jueves y lo normal es que del jueves al domingo varíe muy poco la situación, ¿no? Es decir, yo no, el principio del que parte de Allen es que si tú haces un ejercicio global, pues te vas con una visión global, Correcto. efectivamente. Pero por eso no estamos hablando de revisar una cosa el lunes, otra el martes, otra el miércoles, ¿no? Pero si tienes un hueco el viernes, oye, pues a lo mejor aprovechas el viernes y te revisas la incubadora, ¿no? Entonces le has quitado 20 minutitos o 25 minutos que hace que el domingo te dé mucha menos pereza hacer el resto de la revisión. Y realmente del viernes al domingo no ha cambiado nada. Entonces yo te digo que en este sentido estoy intentando flexibilizar, siendo fiel al principio de fondo. Perdón un segundito, eh, me llaman al teléfono. Mantener el principio, pero intentando minimizar el riesgo. Porque claro, ¿qué ocurre con la revisión semanal si te surge un compromiso familiar o tienes que salir a comer fuera? Ya tienes la excusa fantástica para esta semana me la salto. Y entonces el problema es que cuando te saltas dos, o yo por lo menos, cuando me salto 2 o 3 revisiones semanales, el sistema se va a la porra, ¿no? Ujú. Entonces, esto es una cosa que yo aprendí en su momento y me sigue dando una pereza horrible, pero como me da mucha más tener que montar el sistema desde cero, pues, pues al final la hago, ¿no? Claro, pues sí, porque caerte del carro, yo tardaba un día en montar otra vez el Sí, sí, sistema. sí. Entonces, claro, hora y media frente a un día, pues no hay color, ¿no? O sea, que no es que me haya dejado de dar pereza, porque el valor se lo he visto siempre, ¿eh? Pero esto es como cuando te dicen que tienes que dejar de fumar. Que tú entiendes que sí, que es bueno para tu salud, pero luego ya veremos si lo dejamos o no, ¿no? Correcto. Pues la revisión semanal pasa algo parecido. Y Nunca nada, se no, me al había final me ocurrido, da... nunca se me había ocurrido, como exfumador, nunca se me había ocurrido comparar la revisión semanal con fumar, pero sí, efectivamente, es exactamente así, ¿no? Siempre sabe que es correcto, pero es un poco difícil entrar y realmente crear en esa rutina. De hecho, la mía por años ha sido viernes, la primera hora de la mañana, porque me permite un poco esa flexibilidad. En general, inclusive si estoy viajando, es raro que yo agarre un vuelo bien sea de regreso en viernes a las 6 de la mañana. Entonces, en el peor escenario, lo que tengo que hacer es que moverla un poquito antes, a las 6 de la mañana, para que sea antes de un vuelo o de una reunión, pero me permite que sea bastante constante el viernes en la mañana, ¿no? Pero decíamos durante esta entrevista que tu personalidad es, tú adentras y aprendes de una manera
digamos, siguiendo muy de cerca los lineamientos que establece lo que vas tratando de aprender y después entonces es que te aventuras a otras cosas, ¿no? O sea que en base a eso tomó ciertos años, como bien has dicho, de seguir el lineamiento de una manera muy rígida, no rígida no es la palabra correcta, pero como venían los lineamientos hasta el punto en el que, digamos, llegaste al punto en el que fuiste capaz de crear o de explicar un poco más productividad personal y enseñar a la gente a aprender a liberarse del estrés con GTD, que es el título de tu libro. Cuéntanos un poco ahora del libro, cuéntanos un poco, has dicho mucho acerca de las cosas que haces ahora y todo, pero y obviamente gran parte del libro es exactamente eso, pero déjale a nuestros lectores ese libro, qué viene, cómo fue. Cuenta un poco la experiencia del libro. Comentábamos tú y yo un poco antes de empezar a grabar, ¿no? Que escribir un libro es una experiencia interesante porque todo el mundo piensa que te vas a sentar ahí en tu oficina donde estás, prendes el ordenador, una gran taza de café y las ideas van a fluir. Y generalmente, mi experiencia al menos es que no funciona así, ¿no? Pero cuéntanos un poco cuál fue el proceso del libro, qué tiene el libro y por qué leerlo, ¿no? Y por qué, digamos, cuáles son tus... Has mencionado muchas cosas importantes durante la entrevista hoy, pero una de las cosas que dijiste es una de las cosas que tiene el libro y un poco por la preparación de coach que tiene David Allen es que cuando tú fuiste experimentando lo encontraste vacíos y muchos de esos vacíos los vienes a llenar con el libro, ¿no? Eh, Cuéntanos un poco cuáles son esos vacíos que la gente va a encontrar y un poco del libro. Pues te cuento, Augusto, mira, brevemente un poco la historia. Hará un poquito más de un año, recuerdo que iba precisamente de viaje a Alicante y se puso en contacto conmigo el que luego sería el editor del libro, ¿no? Me comentó que él había estado precisamente involucrado en la traducción al castellano del primer libro de David Allen y bueno, que él pensaba que seguía habiendo un hueco en el mercado editorial para cubrir esos huecos, valga la redundancia, de los que hemos estado hablando, Uh ¿no? Es -huh. decir, algo que eh, acercara al usuario de la calle la metodología de una manera menos, no sé si llamarlo árida, pero por lo menos menos retadora, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues yo en aquel momento, como te digo, iba de viaje, estaba pues, con bastante trabajo y le dije que me parecía muy interesante, que le iba a dar una vuelta y que volvíamos a hablar en junio, ¿no? Entonces, a finales de junio, esta persona trabaja en Barcelona, quedamos un día en Madrid, estuvimos perfilando la idea y decidimos pues, lanzarnos adelante, ¿no? Entonces este libro es hijo de los principios productivos que propone GTD. Es decir, lo primero que hice era un proyecto no evidente, ¿eh? Entonces era un método, un proyecto al que cabía aplicar pues, el método de planificación natural. Yo aprovechando que mi mujer también es coach, pues le pedí ayuda y dedicamos una hora y pico a definir el propósito, la visión del proyecto, hacer una tormenta de ideas, organizar, etcétera. El resultado de la reunión de hora y media, pues es que yo salí con un índice de contenidos, que era lo que le tenía que mandar a mi Víctor para el contrato, ¿no? Es decir, tenía el índice del libro como punto de partida, ¿no? Un índice que varió luego muy poquito durante el proceso de escritura. Y a partir de ahí, pues lo que tenía era un proyecto, ¿no? Un proyecto no se hacen acciones, y este era un proyecto de estos del libro, de una acción repetitiva, diaria, ¿no? Que yo, bueno, pues hice una estimación más o menos tenía un número limitado de páginas para escribir y bueno, pues estuve haciendo un cálculo y vi que si escribía el equivalente a un post, ¿no? Diario, pues podía escribir el libro en un tiempo relativamente breve, ¿no? Eh, yo tenía un par de obsesiones y una de ellas era escribirlo en verano porque luego en septiembre, pues aunque la fecha de entrega del libro era finales de diciembre, yo sabía que luego cuando llegara octubre, pues mi cabeza iba a estar en otras cosas, ¿no? Entonces lo quería escribir en verano, pero no quería cogerle manía al libro, ¿no? O sea, no lo quería vivir como una obligación que me fastidia porque sabía que eso iba a jugar en contra mía. Con lo cual, Correcto. empecé muy pronto, empecé al segundo o al tercer día de reunirme con mi editor, ya estaba escribiendo, y decidí hacerlo utilizando un concepto que yo utilizo, que es el concepto MAS, ¿no? Con dos S. Y MAS es microacción sostenida sostenible. Entonces yo quería algo que fuera muy fácil de hacer, algo que causara muy poca fricción
y algo que cuando llevara 3 semanas no me diera pereza, ¿no? Porque generalmente empezamos con mucho ímpetu, ¿no? Y al cabo de una semana estamos ya hasta las narices. Entonces lo que hice fue empezar a escribir 5 páginas al día, y de media, creo de hecho, que calculé, me salieron 5,2 páginas al acabar el libro. Y bueno, pues lo acabé, de hecho, estando de vacaciones en agosto. Creo que tardé 7 semanas en escribir el libro. De escribir todo, había días que escribí una página y media, Claro. y días que a lo mejor llegué a 8 o 9 páginas, ¿no? Pero lo daba por tachado, ¿eh? En ambos casos. La idea era, me siento todos los días a primera hora de la mañana con un café antes de que se levantaran en casa, fresquito, aquí en verano, y escribo lo que sería un post, ¿no? Y la verdad es que lo disfruté, se me hizo mucho menos pesado de lo que pensaba, y para mí la clave fue que en ningún momento lo viví con obligación. Yo dejaba de escribir pudiendo haber escrito más, ¿no? Entonces eso era como, bueno, esto ya sigo mañana, ¿no? Entonces no tenía ese efecto de página en blanco, porque Mm. siempre me quedaba algo del día anterior que me ayudaba a arrancar, y luego ya pues iba viniendo el resto, ¿no? Y luego el contar con el índice me fue de mucha ayuda, ¿no? Em, claro, este libro era un libro no previsto. Es decir, yo llevo ya varios años trabajando en una metodología propia, que tengo registrada, que se llama Optima 3, que bueno, es una evolución de GTD. No es una versión de GTD, porque incorpora cosas de Covey, incorpora cosas de autofocus, de Do It Tomorrow, de otros muchos métodos de Correcto. productividad. Y yo tenía idea de escribir este otro libro pues este verano, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera el libro de GTD irrumpe ahí, y entonces es un libro en el que yo lo que vengo a compartir es eh, cómo estoy usando yo GTD en ese momento, pero intentando mantenerme lo más ceñido posible al GTD original. Es decir, yo hay cosas que están muy lejos de GTD, ¿no? Y que esas no las he incluido en el libro, pero sí que intento cubrir todas esas partes que David Allen no explica. Entonces yo lo que comparto es, bueno, pues, ¿qué me ha funcionado a mí y qué ha funcionado a la gente con la que lo he compartido, ¿no? Porque generalmente a mí el cliente que me llama es un cliente que ya usa GTD, que ya conoce GTD y que no consigue implantarlo, ¿no? Entonces lo que me dice es, oye, José Miguel, yo lo que quiero es que tú vengas no a contarme GTD, que ya sé de qué va, sino qué haces tú o cómo has conseguido tú que esto te funcione después de tanto tiempo. Entonces, el libro para mí tenía la obsesión de ser, pues, un poco lo contrario de lo que había sido para mí la experiencia de los libros de Allen. Es decir, yo quería un libro muy didáctico, muy facilón, eh, el iPad de la productividad personal, ¿vale? O sea, que solo es un chavalín de 1 año y medio y se apaña con él, ¿no? Y bueno, un poco a raíz del feedback que me va llegando hasta ahora, pues parece que en buena medida lo he conseguido, ¿no? Yo ya te digo que está estructurado en capítulos muy pequeñitos, son casi tipo post. Una de las discusiones, en el buen sentido, con mi editor, decía, es que ha quedado un índice muy largo. Digo, bueno, es que se trata de que sea un libro de aprendizaje, ¿no? Que tú puedas ir a ver qué significa bandeja de entrada o qué es recopilar sin tenerte que leer un libro, o sea, 25 páginas, ¿no? Correcto. Entonces, está escrito muy a nivel conceptual, en un lenguaje que intenta ser pues muy, muy claro, con frases cortas y muy orientado a aplicar GTD. Eso sí, aunque se puede utilizar para implantar GTD desde cero, es un libro que está pensado como complemento a los libros de David Allen, ¿no? Es decir, yo lo que estoy contando ahí no es reexplicar GTD, sino aclarar desde mi perspectiva, evidentemente, las partes que a mí me resultaron menos claras del método. Ujú. Y luego, por una parte, por un problema, digamos, de limitación de espacio, está muy enfocado en lo que es la parte de control. Hablo un poquito de planificación de proyectos, hablo un poquito de perspectiva, pero tenía que ceñirme a 200 páginas, llegué a 260 y, y realmente preferí explicar una de las partes de GTD bien que todas a medias, ¿no? Eso es un poco lo que puede encontrar el lector. El lector ideal de este libro, o para el que está pensado, es para alguien que ya ha intentado o bien probarlo, es decir, y ya empezó a leer el libro de Allen y no lo ha acabado, o lo ha llegado a probar, se ha caído una o varias veces del carro, no lo ha conseguido implantar, pero se ha quedado con las ganas. Yo creo que es un poco el lector tipo para el que puede ser particularmente útil. Hago Correcto. mucho hincapié en los hábitos, ¿no? Yo una cosa que a mí me frustraba mucho era el que nadie me dijera por qué tenía que hacer eso y precisamente así, y qué pasaba si no lo hacía así, ¿no? Y yo cada vez que digo hay que hacer esto,
te digo por qué, ¿no? Mira, hay que hacer esto porque si no haces esto va a pasar esto otro y tú lo que quieres es que pase esto de más allá, ¿no? Excelente, excelente. Em, ¿qué, ¿Qué consejo? Entiendo que los lectores, nuestros lectores y la gente que está viendo el video puede ir a tu blog donde hay consejos de consejos de consejos de consejos. Son muchos años de información, pero todos tenemos un consejo, todos los que yo, al menos la gente que yo conozco dentro de este mundo de la productividad, ¿no? Siempre hay un consejo que es nuestro consejo favorito, ¿no? Y que es un consejo que nos encanta dar porque es un consejo que bien nos significa mucho para nosotros o sabemos que le va a dar una ganancia increíble al lector o al que nos escuche. ¿Cuál es ese consejo favorito de José Miguel que le podría dejar a nuestros lectores? Pues me alegra que me lo preguntes, Augusto. Mira, para mí el consejo es ser humilde. Yo no lo cumplí. El problema, y es entender esto, ¿no? Cuando, cuando tú te planteas adoptar una metodología como GTD, la tentación es pensar que te vas a tomar la píldora mágica, ¿no? Eh, Buscas el truco, buscas la herramienta, y intentas minimizar el esfuerzo. Entonces, al final, eh, de lo que estamos hablando es de cambiar hábitos. Y cambiar hábitos, básicamente, lo que necesita es un compromiso personal de cambio. La herramienta te puede ayudar, pero sin ese compromiso personal de cambio no funciona. Entonces, ¿por qué humildad, no? Claro, el cambio, si es un cambio auténtico, produce resistencia. El cambio cuesta. El cambio te resulta incómodo. Entonces, la tentación natural es eliminar esa molestia, suavizarla, ¿eh? Entonces, todos los usuarios que yo conozco, en algún momento dado del proceso de aprendizaje, hemos llegado a la conclusión de que eso lo podemos mejorar. A ver, entonces, es que esto de los proyectos es un follón. Pues yo voy a usar un GT sin proyectos porque, total, yo tengo 3 proyectos, ¿o para qué quiero proyectos? Fuera. Y lo de la incubadora, pues, esto también mucho lío. Entonces, al final, te crees que estás usando GTD y estás usando una cosa que se parece a GTD, pero que no es GTD. Entonces, claro, te sorprende que no funcione. A ver, pero ¿de qué te sorprende si no estás usando lo que es, ¿no? Entonces, humildad de, al principio, yo comentaba antes, yo he tardado 6 años en atreverme a introducir cambios y lo he hecho con muchísima prudencia y con muchísimo respeto y con muchísimo cuidado, sabiendo que podía darme el tortazo. A mí me gusta decir la frase de que ningún zapato te hace callo según te lo pruebas en la tienda. Pues con esto pasa igual. O sea, según llevas 2 días usando GTD, no tienes criterio, no tienes ni idea de qué se puede cambiar, de qué no se puede cambiar. Entonces, el proceso de aprendizaje de GTD o de cualquier otra metodología es: asegúrate de haber entendido la metodología y úsala tal y como es un tiempo. Creas que está bien, creas que está mal, te guste, no te guste, te cueste, no te cueste. Humildad. Cuando lleves un tiempo, cuando lo hayas dominado, entonces desde la camiseta mojada, ya sudada de horas de uso, si quieres, y sigues pensando que es necesario, empieza a introducir cambios. Pero no te pongas a modificar una cosa que no tienes ni idea el primer día, que esto lo llevan usando millones de personas muchísimos años. A eso me refiero con la idea de humildad. No, no, es un excelente consejo. Yo, particularmente, mi sistema ha evolucionado porque, bueno, la vida, como tú dices, yo no tengo un sistema complejo, sino una vida compleja, ¿no? Y a medida que ciertas complejidades cambian, el sistema evoluciona. Y una de las cosas que yo le recomiendo a la gente mucho es exactamente eso. Cuando tu vida cambia, no hay problema. Identifica cómo tiene que ser ajustado el sistema, pero ahora no lo cambies, ¿no? La gente más exitosa que yo conozco en GTD, ¿okay? Han tenido 2 o 3 implementaciones en 8, 9, 10 años, ¿no? Y al contrario, la gente que tiende a tener más problemas cayéndose del carro es la gente que están esta semana en software A, mañana en software B, no es que software B no funciona, ahora voy a papel. No hay ese perfecto, ¿no? Y me gusta mucho la palabra que escoges, humildad, en el sentido de entender, no hay sistema perfecto, tu vida no debe ser perfecta, simplemente aprende algo bien, contrólalo bien,
aprende a manejarlo bien y entonces ve e introduce los cambios. Como tú dices, sí, yo tengo Excel y tengo algunos contextos hoy en día quizá no muy particulares, pero como tú dices, fueron contextos que vinieron después de muchos años, ¿no? O sea, mi sistema empezó en una Palm Pilot, ¿no? Y yo tenía como contexto, digamos, errands, digamos, diligencias, ¿no? Y yo empecé con la idea del contexto en las diligencias porque le ponía adelante de la diligencia que era, pero la Palm Pilot no me permitía crear más contextos. Todo lo que eso me permitía era agruparlos juntos, con lo cual podía ir más rápido dentro de la lista. Y mucho después entendí que eso podía ser un subcontexto de diligencias, pero no fue inmediato, no fue, como tú dices, no fue, "Ay, me leí el libro, no, mira, ¿cómo se le ocurre? Diligencias, no, déjame aquí crear. No, no, fue después de mucho experimentar éxito que pude ver dónde se podía quizá con un pequeño ajuste lograr cosas. Y esa es otra cosa que es importante con la gente empezando y con la gente que ha fallado y con la gente que todavía está interesado, ¿no? En mi opinión, al menos. Muchos de los ajustes que hay que hacer son realmente microajustes, ¿no? Son cosas como lo que tú mencionaste y me encantó el ejemplo, ¿no? Con tu hija, ¿no? Papá, el contexto no es llamarlo cuarto, el contexto es llamarlo mochila. ¿Ok? Y parece un cambio, y es un cambio simple, porque es un cambio en realidad de una palabra, no es que haya, pero lo hace extremadamente poderoso. Pero no fue, y no fue, y perdón que voy a usar otro ejemplo, pero no fue que ella dijo, el GTD no funciona, porque obviamente no. Ella dijo, oye, en base a lo que estoy viendo, el contexto es equivocado porque yo puedo ir, como tú dices, puedo estar en el cuarto y no tener la mochila, pero puedo ir a casa de mi amiga y tener la mochila y hacer la tarea. Ese es, pero ahí se muestra ese principio de humildad de una manera muy poderosa, porque no fue esto no funciona, fue esto requiere un ajuste y el ajuste en realidad fue un microajuste, porque fue un ajuste de cuarto a la palabra mochila que cambió un significado total, ¿no? De lo que es el sistema. Y sobre todo fiel al principio productivo, ¿no? Yo creo que es importante el principio productivo es agrupa las cosas en función de lo que necesitas para poder hacerlas. Ese es el principio productivo. Llámalo contexto, llámalo como quieras. Correcto. Entonces, ¿tú qué necesitas para hacer la tarea? No te lo inventes. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas la mochila? El contexto es la mochila. No, porque la gente dice, llamar a la guardería, contexto casa. Digo, ¿qué pasa? ¿Que desde la parada del autobús no puedes llamar a la guardería? No, sí, claro. Digo, entonces el contexto no es casa. El Claro, contexto será teléfono. tienes teléfono. Claro, pero bueno, pero a eso me refiero con la humildad, ¿no? Bueno, sí, ¿qué necesitas para poderlo hacer? Pero yo voy a usar mis categorías, que realmente las categorías serían las áreas de enfoque o las áreas de responsabilidad, ¿no? Entonces, claro, si mezclas, porque no, el problema de esto, en mi opinión, es cambiar sin saber que cambias. Por eso digo humildad, humildad porque para saber que estás cambiando necesitas un tiempo usando el método. Entonces, hasta que no llevas un tiempo usando el método y realmente te han quedado claros los conceptos desde la experiencia del uso, no desde la teoría de haberlo leído, Claro, correcto. cualquier cambio que hagas es un cambio de alto riesgo porque realmente no sé, o sea, yo no me metería en una central nuclear a tocar las ruedecitas, ¿no? Claro, o sea, Con una dona como Mero Simpson, ¿no? claro, no sé, esto está muy vinculado no sé por qué extraña razón, la gente entiende que correr una maratón o aprender a tocar un instrumento musical es un proceso de meses o de años, ¿no? Pero por algún extraño motivo, pues la gente cree que adoptar una metodología de productividad personal que conlleva la adopción de una docena o dos docenas de hábitos nuevos es algo que se puede hacer a la de ya, ¿no? No, señores, esto es, el resultado es espectacular. A mí GTD en su momento me cambió la vida, y lo digo abiertamente, pero es el compromiso, es el resultado de un compromiso sostenido en el tiempo, ¿eh? En el que además te vas a caer y te vas a caer muchas veces. No conozco a ningún usuario que no se haya caído en el proceso de aprendizaje. Entonces, la manera de no caerte no es mejorar el sistema cambiándolo. Te vas a caer igual, lo que tienes que hacer es sigue el sistema y cuando ya no te caigas, entonces si quieres, Entonces, mejóralo. excelente, excelente. Bueno, quiero darte las gracias, José Miguel, por compartir este tiempo con nosotros. Es una charla realmente agradable. Mucho éxito con tu libro.
Esperamos que pronto te animes a escribir la segunda parte con la perspectiva, ahora que sabemos que este libro pues contiene gran parte de ese control, porque sería realmente interesante leer esa segunda parte, ¿no? Igualmente, como mencionaste, para el momento en el que esta entrevista salga en vivo, probablemente ya tu serie de perspectiva en tu blog va a estar bastante adelantada. Entonces, mándame el vínculo porque lo voy a agregar al final de esta entrevista cuando la transcribamos para que la gente también pueda encontrar y pueda leer eso, ¿no? De nuevo, muchas gracias. No sé si hay algo más que quieras compartir con nuestros lectores, algo que no te hemos preguntado, pero que te gustaría compartir. Pues la verdad es que no, simplemente daros las gracias por esta oportunidad, muchas gracias por la entrevista, Augusto, me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante y nada, mi blog está ahí, mi intención es seguir escribiendo, es un tema que me gusta, que me apasiona y bueno, pues para lo que necesitéis ya sabéis dónde estoy. Gracias. Igualmente, muchísimas gracias y con esto culminamos la entrevista para la revista Productive Magazine en español, el número 4.